¿Cómo están ustedes? everyone. Es una noche muy hermosa. Dios nos ha permitido esta reunión muy preciosa y Dios desea transmitirnos su corazón a través de esta reunión. Realmente en esta época tenemos los 66 libros de la Biblia y nosotros podemos pensar en el mundo de Dios en la Biblia, y el hecho de que nosotros podemos caminar el camino de Dios nos da gran agradecimiento. En Hechos capítulo 13, versículo 22, Dios nos está diciendo una palabra muy especial a nosotros, que nos dice que ha levantado a Saúl y ha quitado. ¿Por qué? El siervo que sigue su pensamiento. Está diciendo de que quitó al siervo de Dios que sigue a la manera de la carne suya. En este mundo dice que hay muchos siervos de Dios, pero Dios está viendo, está buscando si ese siervo de Dios está siguiendo su pensamiento propio o el corazón de Dios. Dios levantó a Saúl como rey y abrió muchos caminos. Pero lamentablemente Saúl, en vez del pensamiento de Dios, su pensamiento se adelantó. Y en el versículo 22 comienza diciendo, quitado este. Y la siguiente palabra, ¿cuál es? He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer en este encuentro de líderes cristianos? Hayamos vivido la vida que hayamos vivido, de dónde surgió el pensamiento que nos arrastró hasta ahora, eso no es tan importante, sino si uno está viviendo realmente por medio de Dios. Aunque uno habla abriendo la Biblia, si de verdad ese contenido le agrada a Dios o no. Si es que lo está haciendo de verdad con el corazón de Dios o no. Si es que incluyó su carne o algún deseo. O Dios está buscando de verdad a aquella persona que tenga el corazón de Él. En realidad, el corazón profundo de Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y Dios habló en el desierto. Si ustedes escuchan y obedecen a mis palabras, entonces vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Yo seré su Dios. Yo derramaré toda bendición. Pero el pueblo de Israel no pudieron hacer eso. Saliendo de Egipto, y ellos para llegar hasta Canaán demoraron 40 años en el desierto. Y entrando a Canaán, Dios quería levantar el templo en Jerusalén. Y para poder levantar el templo en Jerusalén, primeramente tenía que echar a los gentiles en Canaán y levantar a Dios y levantar el templo de Jerusalén, para que Dios sea el Dios de ellos. Aunque ellos decían que servían a Dios, pero la mayoría de las personas dicen que
quieren servir a Dios, pero podemos ver que sus pensamientos dominan más que el pensamiento de Dios. Ellos se alejaron de Dios. Ellos siguieron a los gentiles, a los dioses de los gentiles. Porque para ellos servir a Dios que no se ve era muy difícil, porque Dios era muy grande y uno no puede ver a Dios. Y Dios quería plantar, colocar a Dios en nuestros corazones. Pero lamentablemente, ellos, en vez de un Dios que no se ve, ellos deseaban creer en otros dioses, por ejemplo, Dios de acera o otros dioses que se ve. En realidad, nosotros también somos así, ¿no es así? Nosotros somos guiados más en cosas que nosotros vemos, en vez de cosas que nosotros no vemos. Ustedes ven las propagandas de la televisión y entonces nuestro corazón es arrastrado. Así somos los seres humanos. Dios, en ese ser humano, de verdad, los seres humanos cerrando los ojos, esperando la voz de Dios, y aquella persona que acompaña con el corazón de Dios. A esa persona Dios buscó y buscó. Un día Dios le dio mucha fuerza a Samson y quería unificar Israel y construir el templo en Jerusalén. Pero Samson, en vez de la providencia de Dios, la mujer trabajó más fuertemente en el corazón. Y Dios no podía usarlo, no podía menos que ser desechado por Dios. Entonces, ¿de qué debemos de hablar? Luego Dios levantó a Saúl como rey. Dios estaba con él, pero él tenía temor. En vez de Dios, a él le pareció que los filisteos eran mucho más grandes. Nosotros, en vez de un Dios que no se ve, nuestros corazones eran arrastrados por el mundo que se ve. Pero hay una cosa que nosotros debemos de saber. Si nosotros tenemos los ojos para ver lo que Dios hace, al principio, aunque uno no puede ser guiado con claridad, pero llega a recibir la guía de Dios. Un día vino una carta de la cárcel. Esta persona asesinó y estuvo en prisión y había estado durante 17 años en la cárcel. Y él, ¿qué pensó en la prisión? Cuando yo salga, ¿qué pasará de mí? Todo lo que entra en la cárcel en Corea, la mayoría vuelven a entrar después de un año, después de 6 meses, o algunas personas en 3 meses, algunos que tienen un carácter apresurado en un mes, vuelven otra vez a la cárcel. Cuando ellos salen, dicen, yo ya me limpié mi mano, no voy a volver a entrar. Todos dicen así. ¿Por qué? Estando durante 20 años en prisión, dentro de la cárcel uno no puede robar. Dentro de la cárcel no puede asaltar. Yo no asalté durante 20 años. Yo durante 20 años no he robado. Yo soy una nueva persona. Sí, yo ya me lavé mi mano. Yo no voy a volver a entrar. No voy a volver a entrar. Sí, no voy a volver a entrar. Esta persona también estuvo en cárcel durante 17 años y ya era tiempo, se acercaba el día para salir, pero sorprendentemente en la prisión hay 3 personas que reciben admiración. Por ejemplo, los líderes
de las iglesias, los líderes católicos y los líderes budistas. Cuando uno los ve, ellos ya son como santos. Y ellos viven una vida solamente para Dios y parecen ángeles. Ay, esa persona, ¿cómo pudo entrar a la cárcel? Si es tan bueno, ¿cómo pudo entrar aquí? Y ellos dicen, yo ya me lavé la mano. Pero esas personas también en 6 meses vuelven a la cárcel. En 3 meses vuelven otra vez. O algunas personas salen a la mañana y llegan a la noche, vuelven a la noche. Esta persona entró un libro dentro de la cárcel. Llegó el libro llamado El perdón de pecado y nuevo nacimiento. Es una persona que nunca fue a la iglesia. Entonces, ¿cómo leyó este libro? En realidad suceden muchas cosas interesantes. La especialidad de este hombre era secuestrar a los carceleros. Pero ¿cómo eso es posible? Yo le pregunté y me dijo que para todas las cosas hay un camino. En la prisión, entonces en la sala de calderas, él colocaba las leñas y con un palo largo de hierro metía para adentro. Un día entró un pensamiento. ¿Ustedes saben? Si no entra el pensamiento de querer adulterar, no va a adulterar. ¿Me hago entender? Si no entra el pensamiento de querer robar, no va a robar. Siempre el comienzo se empieza desde el pensamiento. Yo enseñé a los criminales de la cárcel durante 10 años. Ya soy medio psicólogo criminal. La cabeza de él realmente surgían pensamientos. ¿Qué hizo él? Calentó el palo de hierro. ¿Sabe lo que hizo luego? Haciendo un agujero dentro del concreto. ¿Y qué hacía? Levantaba y lo doblaba varias veces. Nadie lo sabía. Un día, rápidamente, cavó y puso bajo la tierra. Y luego, y cada rato que tenía tiempo, empezó a afilar y llegó a formar un cuchillo. Y al carcelero, si es que uno quiere ser carcelero, debe de conocer todo esto. Luego él colocó en su bolsillo, estuvo caminando en el pasillo y se encontró con el carcelero que le molesta, que le maltrata. Y le puso los brazos sobre él y le puso el cuchillo en su cuello. ¿Y qué te sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cállate. Yo he recibido demasiados maltratos en este mundo. Yo no quiero vivir más este mundo. Quiero ir al otro mundo, pero no me aburre irme solo. Entonces el carcelero empezó a temblar. Lo llevó a una celda aislada y cerró la puerta desde adentro. Que venga el director de la cárcel. Entonces voy a abrirle la puerta. Que venga el ministro de Defensa. Es una persona especial, ¿no? Y ese carcelero murió. Ya no había en la cárcel, no tenían manera para poder salvar a esa persona. Y tuvieron reunión hasta la noche. Y a la madrugada, 30 personas agarraron un poste eléctrico
O sea que una madera que parece a un poste eléctrico y golpearon la pared y se derribó la pared y las dos personas estuvieron bajo la pared. Se lastimaron, pero estaban con vida y nadie podía entrometerse con él. Luego, un día, invitó a un pastor y lo tomó como su padrastro y él lo cuidaba y le daba la retención. Un día, este padre adoptivo le dijo: Ki-sung, dice que dentro de tu pieza hay un hereje muy peligroso. ¿Ah, sí? Debes de tener cuidado. No lo mires. ¿Está bien? Ah, estaban en la misma pieza. Ah, dice que tú eres un hereje. No soy. ¿Y por qué tú escuchas algo así? Yo recibí el perdón de mis pecados. Y recibió un choque. Él había pecado mucho y le ha hecho sufrir a mucha gente, pero de vez en cuando recibía gran condenación por el pecado que había cometido. Ah, yo también quiero ser libre de este pecado. Pero ya que no sabía la manera, no podía menos que vivir de esa manera. Pero cuando escuchó que recibió el perdón de sus pecados, parecía que alguien lo golpeó. ¿Cómo recibiste? Le explicaba, pero él nunca había ido a la iglesia, nunca había leído la Biblia. Por supuesto que no podía entender. A ver, cuéntame. Ay, ¿cómo usted no me va a entender? A ver, explícame más detalladamente. Y ya que no podía, entonces sacó un libro de su pecho que tenía en su bolsillo y decía el perdón de pecado y nuevo nacimiento. Recibió ese libro y estaba explicando muy simplemente, seguía leyendo. Y a la noche, cuando estaban todos durmiendo, había una cosa que no podía entender. No podía entender. ¿Ah, qué es esto? Ah, a ver, despierta, despierta. Ay, quiero dormir, quiero dormir. No, solamente esto. Ay, explícame, ¿qué es? ¿Qué es lo que usted quiere saber? Ah, esto. Ah, esto significa esto. Ah, bueno, ya está. Ahora vuelve a dormir. Y así le despertó varias veces y amaneció el sol. Lo asombroso es que mientras que leía la Biblia, todos sus pecados habían sido limpios y cambió muchísimo. Él vivió durante 17 años en la cárcel. En 3 meses iba a salir de la cárcel, escribió una carta a su padre. Ay, este hijo tonto, en tal mes, en tal fecha va a salir de la cárcel. Quisiera ir a saludarlo. Y escribió también a sus amigos, yo salgo en tal día, vamos a encontrarnos. Pero de repente entró un pensamiento. Todas las personas que vienen a prisión salen y vuelven a entrar. Si yo salgo y yo tomo una copa con mis amigos, entonces yo volveré a entrar aquí. Él pensó en algo que ninguna persona pensó y empezó a entrar en su corazón. Jesucristo empezó, como él recibió el perdón de sus pecados, Jesucristo empezó a guiar el corazón de él. En 3 meses la mayoría vuelven otra vez. Y entonces yo viviré el resto de mi vida en la cárcel. Y pensaba, él no quería volver a entrar en la cárcel.
Y aunque todos dicen que no va a volver, pero volvían. Líderes cristianos, líderes católicos, líderes budistas, personas que parecían ángeles vuelven a entrar aquí. Entonces yo también no podré menos que volver a la cárcel. Yo no podré menos que vivir continuamente en la cárcel. Para mí no habrá un día de luz. Y con su manera, él no tenía ningún camino. Y entonces escribió una carta al que escribió ese libro. Y mi condición es así, y yo en tal fecha salgo de la cárcel. ¿Será que usted me puede ayudar? Y me envió esa carta a mí. Yo le dije que venga. Y se quedó en nuestra iglesia. Estuvo durante un año. Yo no le dije que haga algo, pero él limpiaba el baño, tiraba la basura. Durante un año él estaba muy feliz. Pasó un mes. Todavía no entré a la cárcel. Aquí no es la cárcel. No, no lo es. Ya pasaron 3 meses, pero aún no volví a la cárcel. Ya pasaron 6 meses, aún no volví a la cárcel. Y estuvo un año y aún no había entrado en la cárcel. Asombrosamente Dios lo estaba guiando a él. Aunque ustedes se propongan y decidan fuertemente, si en sus corazones no está el corazón de Dios, si no está el Espíritu de Dios, no es que a usted le falte determinación o decisión para dejar de pecar, por ejemplo, para entrar a la cárcel o para apostar o para tomar las drogas. O uno dice, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, pero vuelve a hacer. ¿Por qué? Porque Satanás que nos guía, quien nos arrastra, es mucho más fuerte que nosotros. Satanás es mucho más fuerte que nosotros. Por ejemplo, aquel auto que tiene el poder de 300 caballos y aquel auto que tiene 500, ¿cuál va a ganar? Por supuesto que aquel auto que tiene 500, la fuerza mayor va a ganar. Satanás es mucho más sabio y astuto que nosotros y tiene poder más que nosotros. De que nosotros podemos vencer a Satanás y podemos ir por el camino correcto, eso es muy, muy difícil. Hoy en día, muchas personas quieren vencer a esa tentación, tratan de no pecar, entonces se proponen, se esfuerzan y se deciden, pero no pueden menos que caer y caer si es que no está Jesucristo. Esta persona, después de un año, fue al seminario de teología y luego, cuando se graduó, se casó. Una vez, esta persona en Corea existen como 30, 50 cárceles y quería predicar en la cárcel. No había en ningún lugar que lo invitara, que le dijera que vaya, pero en una de las cárceles le dijeron, como usted ya sabrá, si cuando uno educa a los prisioneros todos se duermen, usted sabiendo puede comenzar. Bueno, está bien. Como él vivió durante 17 años en la cárcel, en Corea la prisión, diríamos, más temerosa es el de Samcheon. Cuando uno entra ahí, sale de ahí, todos tiemblan, pero él es de ahí. Él dijo, ustedes no traten de vivir, hacer lo bueno y no traten de dejar de pecar.
uno no puede menos que pecar. Todos se asombraron. Todas las personas que vienen a la cárcel y que le dice, cómo le habla, le dice que no debe de pecar más. Solamente dice eso. Y la mayoría de las personas duerme toda la hora. Pero él ese día habló 5 horas y todos tenían los ojos bien abiertos. Y hoy en día, ¿saben? Él anda por todo el mundo. Él encontrándose con directores de la cárcel, encontrándose con ministros de defensa. Él está cambiando a todas las prisiones del mundo. Exactamente. La mayoría de las personas no es que lo hace el Espíritu Santo de Dios. Yo tengo que hacer lo bueno. Yo tengo que leer la Biblia. Yo tengo que orar. Yo tengo que dejar de pecar. Aquella vida que vive de esa manera y que Cristo entre en uno y que guíe el corazón de uno es totalmente diferente. Señores, aunque uno se proponga, es persona. ¿Es así? Aunque se proponga, tome una decisión, pero lo que se propone el hombre, ¿cómo puede vencer a Satanás? Aunque se proponga, aunque decida, no puede uno menos que pecar nuevamente. Así es la vida. Pero si en la vida de ustedes entra Jesucristo y es dominado por Él, en el año 1974, nosotros éramos muy pobres. Corea empezó a desarrollarse rápidamente desde el año 1989. En Corea se realizó las Olimpiadas en el año 1988. En ese entonces nosotros éramos muy pobres. El gobierno coreano no permitía el pasaporte a ningún ciudadano. En el año 1989, desde el mes de marzo, a aquellas personas que tenían mayores de 45 años se le permitía el pasaporte. Antes, el presidente Park Chung-hee levantó una reforma de gobierno para levantar aquel país muy pobre para que sea más abundante. Entonces, hizo un gobierno para que el presidente tenga más poder. Entonces, ¿cuál era el moto del presidente Park Chung-hee? Son 10, 100, 1000. En octubre declaró la reforma. Decía 10.000 millones de dólares de exportación y luego $1,000 de ingreso. En ese momento nadie podía creer en nuestro país acerca del ingreso de $1,000, porque en ese momento en nuestro país el ingreso era de $200 y subió hasta $300. Y bueno, eso lo vamos a dejar ahí, vamos a continuar. Dentro de nosotros entra Dios y trabaja. En ese momento nosotros pasamos mucha hambre. Una noche terminó el culto del domingo, todos volvieron a sus casas. Yo no quería volver a mi casa. En casa no había arroz, no había carbón, no había dinero. En Corea se usan las briquetas para calentar el piso, pero nosotros no teníamos dinero. A mí me daba mucha pena ver el rostro de mi esposa y me quedé en la iglesia vacía
Cerré la puerta y estaba solo y empecé a orar al Señor. Dios, deme arroz. Dios, deme briquetas, carbón, deme dinero. Al único que tengo para apoyarme es a Dios. ¿Y a quién yo voy a apoyarme, Señor? Pero sucedió algo muy interesante. Y así estaba orando continuamente. Después de que pasaron unas cuantas horas, mi corazón empezó a cambiar. Yo no estaba orando, sino que parecía que yo estaba conversando con Dios. Y cuando oré durante un tiempo, parecía que yo estaba conversando, hablando con Él. En ese momento, ¿qué pasó en ese entonces? Cuando yo estoy en esa forma, sí, yo necesito arroz, necesito briquetas, necesito dinero, pero ya que estaba con Dios, ya que estoy unido a Dios, ya no podía, yo no podía orar, no tenía por qué orar por deme arroz, deme dinero, deme briquetas. Yo no estaba orando así, sino que yo estaba orando diciendo, en África viven tantas personas, ¿quién va a predicar el Evangelio? En el Pacífico Sur hay tantas islas, ellos que se visten y que comen, y a ellos, ¿quién le va a predicar el Evangelio? Dios, permítame para que pueda enviar misioneros a ese lugar. Permita que pueda publicar libros, que pueda enviar a misioneros, que pueda levantar a la estación de televisión. Y así oraba y Dios, oro en el nombre del Señor Jesús, y abría mis ojos. Pero yo decía, pero estoy loco. ¿Cómo yo voy a levantar una estación de televisión? Sí, estoy totalmente loco. ¿Cómo voy a enviar misioneros? ¿Cómo voy a publicar libros? Eso no fue una sola vez, ya que siempre teníamos falta y nosotros teníamos necesidades y yo no podía pedir a las personas y no podía tampoco ver a aquellas personas que pasan hambre, y era libre de pedir dinero al Señor, pero mientras que oraba, mientras que oraba, podía ver de que yo estaba sentado y parecía que estaba conversando con Dios. Y entonces ya no podía decirle, deme arroz, deme dinero, deme briquetas. No podía decir eso. Sino yo le decía, Señor, ¿cómo se puede predicar el Evangelio en esos países? Yo no estaba en mi pensamiento, sino que estaba en el pensamiento de Dios. Después de que terminaba de orar, esto es un sueño. Una persona como yo, ¿cómo va a enviar misioneros? Yo, ¿cómo puedo hacer algo así? Eso es un sueño. Eso es un sueño. Así pensaba. Pero no es que yo procuré para hacerlo. Realmente oraba mucho por las noches y no sé cómo se terminaba tan rápidamente los alimentos. Y realmente sentía mucha pena por mi esposa. Mi hija pasaba hambre y pedirle que me permita alimento al Señor, eso no es pecado. Así pensaba. Pero siempre comenzaba diciendo lo mismo. Al principio le pedía dinero, le pedía arroz, le pedía carbón. Así oraba el Señor. Pero acercándose mi corazón con el corazón de Dios, estaba orando para el Evangelio. Y continuando así, yo no quería decir esto a propósito.
Pero cada vez que yo oraba al Señor, Dios agarraba de mis manos y me estaba guiando hacia ese lugar. Yo no estoy tratando de orar así, pero el Espíritu de Dios me está guiando así. Yo nunca me imaginé orar de esa manera. Y mientras que pasaba un tiempo, siempre pedía mis necesidades, pero cuando pasaba el tiempo, que falten los alimentos no era problema, que falta de dinero no era problema, falta de briquetas no era problema. Y ¿saben qué pensé? Esto no es la oración que yo quiero, sino que el Espíritu Santo de Dios me está guiando. Entonces sí podré levantar estación de televisión. Podré publicar libros. Podré enviar misioneros al mundo. Y recientemente, predicando el Evangelio en Pacífico Sur, Fiji, Kiribati, Solomon, en muchas islas, predicando el Evangelio, yo puedo sentir de que Dios está cumpliendo esa oración. Por eso ustedes sirviendo al Señor, hay veces que ustedes lo hacen según su esfuerzo. Pero ¿cómo se realiza mediante Dios? Pastorear, evangelizar o ser misionero. Dios, según la manera de Dios, aunque uno pastoree, si no está Dios, entonces el ser humano utiliza la manera humana. Aunque uno predica, aunque uno evangeliza, aunque uno ora, al final y al cabo, ¿qué es lo que yo siento? Al principio, cuando oro, soy yo quien está orando, pero cuando pasa un poco de tiempo, yo puedo ver de que Dios está guiando mi oración. Esto no es mi oración. Dios me está guiando. Dios desea trabajar. Entonces se podrá. De esa manera Dios nos está guiando. Ahora que lo vemos, todas las cosas fue mediante Dios. Ni una sola vez nosotros hemos utilizado la manera humana. En Fiji, la iglesia metodista, y Fiji era colonia de Inglaterra. Un día, la reina de Inglaterra llamó al representante de la colonia de Fiji. ¿Y qué le dijo a los representantes de Fiji? La reina: hasta ahora yo estuve gobernando Fiji. Pero yo no quisiera gobernar yo Fiji, sino quisiera que Jesucristo pueda gobernar. Si ustedes desean recibir, si ustedes me prometen, yo le voy a darle la libertad a Fiji. Los ciudadanos de Fiji lloraron delante de la reina. Reina, nosotros vamos a servir a Jesucristo. Y así la reina de Fiji, sin ninguna otra condición, solamente con la condición de que ellos van a ser gobernados por Jesús, independizó a Fiji. Nosotros en el año 1914, 15, hemos ido a Fiji a predicar el Evangelio. Muchos pastores recibieron el perdón de sus pecados y comenzó el cambio en la iglesia de Fiji.
Y ellos, para conocer mejor nuestra misión, en el año 2016, envió a un pastor de PG al campamento mundial, a nuestro campamento mundial. Y le dijeron de que vaya y vea bien cómo es la misión Buenas Nuevas y informe. Y vino él, participó al campamento mundial y ¿saben cómo informó? Hasta ahora nunca he visto una iglesia que esté lleno de Espíritu Santo. Así reportó. Nosotros realizábamos el campamento en la playa de Heun y desde la mañana empezó a llover. Entonces él vio que estaban haciendo los pastores de la misión Buenas Nuevas. Ellos estaban orando para que pare la lluvia. Es importante el hecho de que esté orando. Pero ellos creyeron de que Dios iba a parar la lluvia. Asombrosamente, antes de 1 hora de la ceremonia, paró la lluvia. Y durante 11 días yo vi cómo Dios trabajó detalladamente. Entonces, el secretario general de la iglesia metodista me dijo a mí, yo quisiera que usted nos guíe. Y el año pasado nosotros enviamos varios pastores y durante 1 año nosotros hemos realizado seminario en 100 iglesias. Durante 1 año entero fue en 100 iglesias. Y en total, en PG hay 1.500 iglesias y faltan 1.400 iglesias. Y recibieron la salvación y estuvieron muy contentos. Sí, nosotros siguiendo la palabra de Jesús podemos imitar como que creemos en Jesús superficialmente. Podemos ser diáconos, podemos ser ancianos, podemos ser pastores. Pero lo que dijo exactamente es que lo que hace Jesucristo y lo que hace el hombre es totalmente diferente. Aunque uno ora de igual manera, aunque uno habla acerca de la Biblia, aunque uno evangeliza, aunque uno trabaja igualmente, pero lo que hace Jesucristo y lo que hacemos nosotros es totalmente diferente. Si lo que hacemos nosotros y lo que hace Jesús es igual, entonces Él no es Jesús. Si lo que hacemos nosotros y lo que hace Jesucristo es igual, entonces Él de ninguna manera es Jesús. En la palabra de Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. Yo leyendo Hechos capítulo 13, versículo 22, ¿qué dice ahí? He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. En ese entonces había muchos siervos que creían en Dios, había muchos sacerdotes, había muchas personas. Pero Dios vio a quién, vio al hijo de Isaí y dijo que era varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Dentro de nuestros corazones, desde que nosotros nacimos, tenemos nuestro pensamiento, nuestro camino, nuestra voluntad y manera. Sea quien sea, todo tiene su plan, su objetivo. Pero Dios es diferente a ustedes. Pero si ustedes se encuentran con ese Dios, si reciben la guía de ese Dios,
Ustedes no pueden vivir como anteriormente. A lo mejor superficialmente la forma pueden imitar, pero aunque uno predica, aunque uno ora, aunque uno vive para el Evangelio, pero es totalmente diferente. Eso es lo que Dios ve. Aquello que se ha realizado por uno mismo, no por su esfuerzo ni diligencia, sino solamente por medio de Dios o no. Pero ¿por qué será que Dios dijo que David es conforme a él? Busqué en la Biblia y me asusté. Sí, nosotros vemos en Jueces, después de que el pueblo de Israel entró a la tierra de Canaán, y Dios dijo de que echara a los gentiles, que Dios lo iba a hacer, pero ellos tuvieron temor y vacilaron. Y Dios le dio la fuerza a Samson y quería levantar el templo en Jerusalén, pero no había quien lo haga. Y David fue perseguido por Saúl y estaba exiliado por los filisteos. Y mientras que pasó eso, había guerra entre Saúl y los filisteos. Y se quemó todo Siclag en donde estaba viviendo David. Y David le pregunta a Dios: yo voy a Israel, ¿a dónde voy? Que le dijo que vaya a Hebrón. Entonces David fue a Hebrón. Después de que murió Saúl, muchas personas vinieron junto a David para que él, le pidieron para que él sea rey. David, después de que fue rey, ¿qué es lo que hizo? Es echar a los jebuseos. Ese lugar es Ciudad Santa. Entonces, ¿qué dijeron los jebuseos? Riéndose, David fue rey durante 40 años. Luego Salomón fue rey durante 40 años. Después de que Salomón fue rey, empezó a construir en Jerusalén. Pero ¿qué dice en la Biblia? Después de que el pueblo de Israel salió de Egipto, después de 480 años, empezó a construir el templo de Jerusalén. Después de que el pueblo de Israel salió de Egipto, quería construir el templo en Jerusalén, pero no había quien quiera construir el templo. Y David fue rey. Luego de que David fue rey, echó primeramente a los jebuseos, y ese lugar en donde ese era el fundamento en donde se iba a construir el templo en Jerusalén. Y David atacó a la ciudad de los jebuseos. Anteriormente, los gentiles, cuando querían conquistar la ciudad de Laquis, y el muro de esa ciudad, aunque sea alto, apenas tenía una altura de 20 metros. Y entonces, ¿qué hicieron los soldados? Empezaron a amontonar la tierra y subieron hasta el muro y saltaron. Y no era muy fácil. Pero, ¿cómo era la ciudad de los jebuseos? Estaba encima de la montaña
y David quería atacar a los jebuseos. ¿Y qué dijeron ellos? Hasta te echarán los ciegos y cojos. Pero Dios le dio sabiduría a David y cuando llueve, el agua sale para abajo y hay un canal para sacar el agua, y David entonces envió por ese canal a las personas y así pudo ganar, conquistar la ciudad de los jebuseos. Sí. ¿Por qué? Porque en el corazón de Dios estaba construir el templo en Jerusalén. En 2 de Samuel capítulo 7, que dice, después de haber derrotado, dice, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, David dice, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. En el corazón de él había el corazón de Dios que quería construir el templo de Jerusalén. Nosotros comemos, tomamos, disfrutamos y nuestro corazón sigue a la carne, pero cuando entra el Espíritu de Dios en nuestro corazón, entonces el corazón de ustedes que seguían la carne nos está guiando para que recibamos la guía del Espíritu. Ahora, hay muchas veces que oro, por supuesto que ahora no paso hambre. A mí me encanta comer y como mucho y por eso tengo panza, disculpe. Pero ahora que lo pienso, Dios teniendo una voluntad, Dios nos guía. En el año 1989, el año que el gobierno nos permitió el pasaporte, desde ese momento nosotros empezamos a enviar a los misioneros. Actualmente la misión Buenas Nuevas es la misión que envía más misioneros al mundo. ¿Por qué Dios nos guió así? Lo asombroso es, en el año 1989, en ese momento, la economía de Corea apenas era de $200. En ese momento decía $1,000 de ingreso. ¿Eso cómo va a ser posible? Han pasado 30 años. En 30 años ha desarrollado muy rápidamente. Si le doy un ejemplo pequeño, si uno va a Japón, en Tokio, la mayoría de los edificios fueron construidos hace 30 años atrás. Si uno va a Corea, la mayoría de los edificios fueron construidos ya durante 30 años. Ha desarrollado muy rápidamente y la gente se asombra. Ustedes saben que la dimensión de Corea es de 220,000 kilómetros cuadrados y dividiendo norte y sur. Y Corea del Norte tiene más montañas que Corea del Sur. Y Corea del Sur, 110,000 kilómetros cuadrados, en realidad 65,000 kilómetros cuadrados es montaña y 45,000 kilómetros cuadrados es llanura. Lo más importante de todo esto, construyendo casa, construyendo escuelas, fábricas, y falta alimento. En Corea no tiene recursos subterráneos, no sale nada. Corea no tiene ninguna condición para que pueda vivir bien. Cuando pasen 15 años, el mejor país será Estados Unidos, luego será China, y sé que en tercer lugar va a estar Corea.
Todos los economistas dicen así. Nosotros podemos ver cómo Dios trabaja por el Evangelio. Nosotros enviando a los misioneros al mundo, no es que nosotros tenemos nuestro plan o voluntad, sino orando al Señor todos los días. Nosotros hemos predicado nada más este Evangelio delante de Dios. Desde hace unos años atrás yo leí la Biblia en San Lucas capítulo 24, versículo 47, dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Realmente lo triste es que hoy en día muchas iglesias se arrepienten, pero es muy difícil de encontrar a aquellas personas que digan que han recibido el perdón de sus pecados. Aún ellos están en medio del pecado. Lo que Dios nos enseña a nosotros es cómo a través de la sangre de Jesucristo uno puede recibir el perdón de sus pecados. Y esa realidad nos enseña a través de la Biblia. Yo empecé a transmitir ese evangelio. Yo pude conocer de que Dios está renovando el mundo. En el año 2017 hemos comenzado con CLF. Vinieron aproximadamente 800 personas y predicando continuamente el evangelio. Lo importante es cómo nosotros podemos tener la libertad del pecado. Eso es muy importante. Yo tenía mucha curiosidad de la Biblia. Un día José estaba encarcelado y el jefe de los coperos y panaderos soñaron. Y el jefe de los coperos vio en sus sueños que delante de él estaba la vid, habían 3 sarmientos, brotó y arrojó la flor, y ya que maduró, y en su mano tenía la copa, y exprimió y se lo dio a Faraón. Y José interpretó sus sueños. En 3 días usted será restituido a su puesto. La respuesta sí sabía. Pero escuchando el sueño, ¿cómo él podía interpretar que en 3 días sería restituido? Yo no podía entenderlo. Leí. El jefe de los panaderos, él tenía 3 canastos de pan blanco, pero sobre todo, encima de todo, tenían todo tipo de manjares. Y los pájaros comían. Y José interpreta y dice que en 3 días Faraón lo va a colgar en la horca, y los pájaros vendrán a comer tu carne. Y José interpretaba y no podía entender su interpretación. Tenía demasiada curiosidad. Leía. Un día el Espíritu Santo me dio el entendimiento. Veía, el jefe de los coperos veía de que había delante de la vid. Lo maravilloso es de que el jefe de los coperos en su sueño vio la vid. Había 3 sarmientos, ¿no? Y floreció y maduró los racimos y exprimió y puso en la copa de Faraón y lo llevó. De verdad, yo no lo sabía, pero Dios me enseñó un día. La vid representa a Jesucristo y el zumo de los racimos de la vid simboliza la sangre de Jesucristo. Lo maravilloso es de que el jefe de los coperos llega a ser restituido, llega a tener éxito. Pero
él, ¿por qué entró? Él se olvidó, se fue por el otro camino y pecó y entró a la cárcel. Ya no sabía si iba a vivir o no. Pero en ese momento, ¿qué dice él? No dice otra cosa. Él dice, yo estaba detrás de la vid. La mujer adúltera fue sorprendida en el acto mismo de adulterio, no podía menos que morir. Pero Jesucristo hizo que todas esas piedras caigan al piso y la salvó. El jefe de los coperos, ahí no dice que él hizo bien, que él hizo mal, que se esforzó o que se arrepintió. No dice nada de eso. No dice nada de eso. Si se arrepintió o que lo hizo con diligencia. Aparte de la vid, aparte de la historia de la vid, no hay otra. Estaba la vid. Dice que salió la flor. Estaban los frutos. Maduró. Y no hay otra cosa. Solamente lo que hizo Jesucristo, la sangre de la cruz. Él se apoyó solamente en eso. El jefe de los panaderos llevaba 3 canastos de pan. Y el pan simboliza el cuerpo de Jesucristo. El vino simboliza la sangre y el pan simboliza el cuerpo de Jesús. Pero ¿qué pasó? Él llevaba y encima de todo le parecía que faltaba algo aparte del pan. Puso encima lo que él hacía mejor. Eso es destrucción. Aquella persona que no conoce con exactitud la vida de fe, entonces muchos dicen, uno tiene que esforzarse, uno tiene que hacer mejor, tiene que hacer con esfuerzo. Dicen así. ¿Por qué yo tengo que arrepentirme? ¿Por qué yo tengo que hacer algo? Porque le falta, aparte de Jesús, con lo que hizo Jesús, aún piensan de que falta algo. Hoy en día, Jesucristo murió en la cruz. Pero el jefe de los panaderos puso más lo que a él le parecía mejor. En realidad no estaba creyendo en Jesús. Recibir el perdón de sus pecados, recibir el Espíritu. No es que nosotros debemos de hacer algo para eso, sino que Jesucristo lo tiene que hacer. Jesucristo murió en la cruz, ya que uno no puede creer en eso. Aunque Jesucristo murió en la cruz por mí. Pero muchos piensan de que aún tengo pecado. Aunque Jesucristo por mí murió en la cruz, pero piensa de que tiene que hacer algo. Y ese pensamiento es porque no está creyendo con exactitud a Jesucristo. Por eso ustedes reciben la promesa de Dios, pero también aceptan a sí mismos de igual manera. Solamente por la cruz de Jesús, ahí uno tiene que encontrar todos los problemas. Jesucristo murió en la cruz, pero si uno tiene que esforzarse, tiene que hacer algo bueno, tiene que arrepentirse. Eso nos está marcando, nos está señalando que uno no está creyendo con exactitud la cruz de Jesucristo, porque la Biblia no está diciendo de esa manera. Lo importante es nosotros viviendo la vida de fe para que uno pueda pararse delante de Dios. Haga lo que uno haga. Eso no tiene ningún sentido.
Solamente debe ser lo que ha hecho Jesucristo. Hoy en día muchísimas personas, aunque dicen que creen en Jesús, aunque dice que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, pero piensan de que falta aún algo, piensan de que aún tienen pecado, piensan de que aún quedó el pecado. Eso es muy, muy serio. Si hablamos más exactamente, entonces uno está negando la cruz de Jesucristo. Una vez fui a Ghana. Nosotros estábamos realizando el campamento de IYF y la primera dama de Ghana nos dio el mensaje de felicitaciones. Y el rostro de la primera dama había mucha tristeza. Como yo la veía por primera vez, yo no podía preguntarle. Y yo estaba ahí. Mayormente uno da el mensaje y se retira enseguida, pero ella no se retiró. Yo compartí la palabra, ella se quedó a escuchar completamente. Después de que terminó todo, la primera dama vino junto a mí. Pastor, tengo algo que decirle. Ahora el presidente está muy delicado de salud. ¿Usted podría orar? Por supuesto. La primera dama me preguntó a mí, ¿el presidente debe de venir aquí? No, yo puedo ir. Sí. Me pidió el número de teléfono. Le di el número de teléfono del pastor de Ghana. Y luego la primera dama escribió el teléfono y una vez que llegó me llamó y dijo de que iba a enviar a los vehículos de 9 a 9:30. Al día siguiente, a las 9:10 más o menos, vinieron los policías de escolta en motos grandes y anchos y 3 vehículos negros. Vino la primera dama ella misma a buscarnos. Yo le presenté a la soprano Chemi y Park Chin-young y yo le dije para que preparan 2 canciones, ya que iba a ir a la casa presidencial. Cuando llegó la primera dama, en un auto subió la primera dama con la soprano Chemi y Park Chin-young. En el otro vehículo me subí yo y el pastor traductor con el pastor de Ghana. Y en el otro vehículo los guardaespaldas, Chemi y Chin-young cantaron las canciones, cantaron muy bien las canciones de Ghana. Yeshudami. El presidente estaba muy incómodo de salud y se recostó para escuchar y cantaba junto. Después de que terminaron de cantar, el presidente me dijo, yo estoy muy delicado de salud, aunque el doctor me está tratando, con todo su corazón, pero en vez de mejorar, yo estoy empeorando. Él me dijo, creo que muy pronto moriré. Pero el presidente me dijo a mí que tenía una preocupación. Sí, Excelencia, ¿qué le sucede? Aunque yo soy presidente, yo he pecado. Aún tengo pecado en mí. Y creo que pronto moriré. Y el presidente tenía mucho temor. Y yo le pregunté al presidente, Excelencia, ¿usted cómo supo que es pecador? Entonces el presidente me dijo, aunque yo soy presidente, yo también soy persona. Si uno peca, ¿acaso no es pecador? ¿Y saben qué le dije al presidente? Excelencia, no es así.
Y el presidente se asustó. Excelencia, sea el país que sea, no hay país que condene, que uno mismo pueda que condene uno mismo su pecado. ¿Quién es el que sentencia? El juez. Cuando uno peca, yo voy a vivir en la cárcel 1 año, 2 años, no pasa eso. Por eso, aunque usted diga que pecó, uno debe de mirar con exactitud la sentencia escrita de Dios. Así. ¿Y cómo puedo mirar la sentencia escrita? Eso está escrito en la Biblia. Excelencia, ¿usted quiere mirar? El presidente se asustó, me dijo, sí, quiero verlo. Entonces yo abrí Romanos capítulo 3 y leí el versículo 23. Dice que todos están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la redención que es en Cristo Jesús. Yo, mientras que estaba enseñando en la prisión, y un prisionero, después de que mató a una persona, él me estaba contando cuál fue su sentencia. Después de que él mató a la persona, el fiscal pidió sentencia de muerte. Y luego él entró a la cárcel. Dice que por primera vez él se arrodilló y se dirigió hacia la pared y empezó a orar. Dios, yo no lo creía. Además, yo no sé si usted existe o no existe. Pero si usted está vivo, nada más déjeme vivir. Entonces yo viviré por usted. Dice que ha orado así. Y el último día, cuando iba a sentenciarlo, el juez mencionó del fulano es digno de recibir un castigo muy severo. Pero la persona que ha muerto no es una persona conocida. Es difícil de ver de que haya sido a propósito. Además, estaba borracho. Él cometió el pecado y también se está arrepintiendo en gran manera. Se le sentencia 10 años de prisión. Y él pensó que iba a morir, pero le dieron 10 años. Entonces dijo, gracias, gracias. Si uno ve en la sentencia escrita, dice ahí, primeramente menciona el pecado que uno cometió y luego dice la ley. Y esa es la forma de dar la sentencia escrita. Yo una vez le comenté esto, compartí con un abogado, Romanos capítulo 3, versículo 23, y él escuchando se asombró y dijo, pastor, esto es la forma de una sentencia escrita. De esta manera, de esta forma se escribe una sentencia escrita. ¿Y saben lo que le dije? ¿Sabe por qué Dios nos ha dado la sentencia escrita a nosotros? Hoy en día, aunque creen en Jesucristo, pero hay muchas personas que tienen curiosidad y temor si va a poder entrar al reino de Dios o no. Pero si ve en la sentencia escrita, cuando tú te mueras, esta será tu sentencia de muerte. Tú has pecado. Y por eso no puedes llegar a la gloria de Dios. Pero tú eres justo.
Justificado, ¿por qué? Porque Jesucristo ha redimido tus pecados. Y expliqué detalladamente al presidente. Presidente, Excelencia, cuando usted muera, cuando deje este mundo, Dios dice que así va a ser su sentencia. ¿Cómo? Nosotros hemos pecado. Nosotros debemos de recibir el castigo. Pero Dios nos ha redimido. Cuando Cristo murió en la cruz, como Él ya ha recibido todo el castigo por nuestros pecados, como no ha quedado ni un pecado, por eso Dios nos dice de que no tenemos más pecado, que somos justificados. Así es su sentencia. Eso yo le conté al presidente. El presidente estuvo muy feliz. Mis pecados han sido limpios. Mis pecados han sido lavados. Soy santificado. Soy justificado. El presidente estaba muy feliz. Yo me encuentro con muchos presidentes. A una persona como yo, ¿para qué Dios me hace encontrar con presidentes? Yo sé de que Dios me permite para que pueda predicar el Evangelio. Por eso, desde entonces, cada vez que me encuentro con presidentes, yo predico cómo la sangre de Jesucristo limpió nuestros pecados. Jesucristo murió en la cruz. Y si nosotros vamos al infierno, entonces la muerte de Jesucristo será en vano. Él murió por nuestros pecados. Por nuestros pecados murió. Pero si nosotros vamos al infierno, ¿cuál es el significado de la cruz? En la Biblia, cuando Jesucristo murió, dice que Él murió por nuestros pecados. En la Biblia aparecen muchas sombras. Cuando Jesucristo recibió el bautismo por medio de Juan el Bautista, cuando Jesucristo le dijo a Juan el Bautista que quería bautizarse, entonces Juan le dice, yo debo de ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Porque Juan el Bautista estaba ofreciendo el bautismo de arrepentimiento, pero Jesucristo nunca había pecado, no tenía necesidad de arrepentirse. Pero yo debo de ser bautizado por ti, le dice. Pero, ¿qué dice Jesucristo? Deja ahora que así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Cómo es de que Jesucristo es bautizado y se cumple toda justicia? Sí, nosotros vemos en Levítico capítulo 16, versículo 21. Si vemos ahí, dice que Aarón bautiza y hace la imposición de mano sobre el cordero. Y de esa manera el pecado pasa al cordero. ¿Qué dice? Dice, para cargar el pecado del mundo, Jesucristo fue bautizado. Y Juan el Bautista, no es que Jesucristo bautizó a Juan, sino que Juan bautizó a Jesucristo. Y dice, eso significa que todo el pecado pasó a Jesucristo. Al día siguiente, que dice Juan mirando a Jesucristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A ver, vamos a decir todos juntos. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A ver, todos juntos, todos juntos. 1, 2, 3. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
A ver, quiero que ustedes sepan esto. Algunas personas piensan, si es que no me acuerdo, entonces han sido limpios. Si me acuerdo, entonces no es así. Aunque uno ha sido limpio, se puede recordar, ¿no es así? En el año 99, mi corazón estaba muy delicado, pero Dios me sanó. En ese entonces me dolió mucho, por supuesto que recuerdo, pero me limpió. Dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aunque ustedes no lo sepan, en ese momento, todo el pecado del mundo pasó a Jesucristo. Si el pecado de ustedes no ha pasado a Jesucristo, entonces Jesucristo no puede morir por el pecado de ustedes. Si es que no han pasado nuestros pecados, ¿cómo Él va a morir? ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? Nuestros pecados pasaron sobre Él, por eso Él pudo morir por nuestros pecados. Si vemos en Isaías capítulo 53, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual por su camino. Pero Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Nuestros pecados, nosotros no pasamos sobre Jesucristo. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? Dios dice, no puedes pasar tu pecado sobre Jesús. Yo lo haré. ¿Por qué? Si lo hacen ustedes, por supuesto que va a faltar unos cuantos. ¿No es así? ¿Será así? Uno tiene que pasar todo. Si es que falta unos cuantos, no debe de serlo. Para pasar el pecado, no lo hagan ustedes. Dios, yo lo haré. Amén. Amén. ¿Quién va a pasar? ¿Quién? Yo. Dios. A ver, otra vez en Isaías capítulo 53, versículo 6. Dice, Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Amén. No podemos pasar nosotros. Porque ustedes pueden dejar de pasar unos cuantos. Dios es quien puede pasar el pecado. Y así, de esa manera, han sido limpios todos nuestros pecados. ¿Es correcto? El pecado de todos ustedes, Dios pasó sobre Jesucristo. ¿Me hago entender? Entonces, en mí no hay pecado. No hay. No hay. No hay. Oh, no hay. No hay. No hay. No hay, no hay. Amén. Nosotros mismos queremos pasar el pecado. Para limpiar el pecado, ustedes no pueden tocar ni un solo dedo, porque todo lo que ustedes tocan, ustedes se van a equivocar. Amén. Por eso, para limpiar el pecado, eso se le encargó a Jesucristo. ¿Y quién lo pasó? ¿A quién lo puso sobre Él? Dios. Todo el pecado de ustedes ya ha pasado sobre Dios, sobre Jesucristo. ¿Me hago entender? Ustedes tienen el recuerdo de haber pecado, pero no porque tengan la memoria de haber pecado, quiere decir que sus pecados no han pasado. En la Biblia dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se fue por su camino, mas Jehová cargó todos nuestros pecados.
Jehová cargó en él todos nuestros pecados. Amén. Amén. Él cargó todos. Jehová cargó todos nuestros pecados. Nosotros tenemos pecado o no. Jesucristo cargando el pecado, porque sea muy pesado, Jesucristo lo tiró o lo sepultó, sino que Jesucristo recibió el castigo por el pecado en la cruz. Por eso, para limpiar el pecado, nosotros no debemos de tocar ni un solo dedo. Porque si lo hacen ustedes, se van a equivocar. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? Si lo hacen ustedes, lo van a hacer mal. Lo debe de hacer Dios para que sea perfecto. No traten de hacerlo ustedes. ¿Me hago entender? Una vez en Kenia, subí al avión. Tenía una urgencia y tuve que subir a un avión charter. Y delante habían dos palancas de mano. Y estaba el piloto y al lado el otro estaba delante de mí. Subí al avión. Entonces, ¿yo tengo que agarrar una palanca de mano? No, yo ni lo toqué, la palanca de mano. El piloto lo hizo todo, ¿es correcto? Si yo toco, entonces va a haber un accidente. Para limpiar el pecado, ustedes no deben de tocar de ninguna manera. Va a haber gran problema. Hay que encargar a Jesucristo. Cuando Él lo hace, es perfecto. La Biblia dice que Jesucristo cargó todos nuestros pecados. Al día siguiente, Juan, mirando a Jesús, dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Amén. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice que todos pecaron, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En el versículo 23 nosotros hemos pecado. 24, que dice: siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice Dios mirando a nosotros que somos justificados. ¿Es correcto? Si Dios nos dice que somos justificados, si Dios dice que somos justificados, somos justificados. ¿Es correcto? Nosotros creemos en esta Biblia. Yo fui a República Dominicana. Era una reunión de pastores. Le dije que yo soy justo. Los pastores se asustaron. ¿Usted no ha pecado? ¿Usted no ha mentido? ¿Usted no tiene pecado? Yo le dije que yo no tengo pecado. ¿Usted no mintió? Yo mentí mucho. ¿Usted nunca robó? No, yo robé mucho. Entonces, ¿cómo usted va a ser justo? Yo no sé. Hay una cosa que yo sé, de que Dios me dice de que yo soy justo. ¿Es correcto? Crean en esto, no crean en otra cosa. ¿Cómo? Esto es la palabra de Dios. ¿Es así? Dios nos dice de que nosotros somos justificados. ¿Por qué? Porque mediante Jesucristo nos redimió. Sí, ahora mirando la Biblia, como nosotros dijimos al principio, quisiera seguir hablando un poco de eso. Nosotros creemos mucho en nuestros pensamientos, más que la palabra de Dios, más que la Biblia. Todos ustedes han pecado, todos ustedes tienen vergüenza, tienen condenación, tienen temor, y hay veces que se arrepienten. Sí, pero por eso Jesucristo murió en la cruz, fue crucificado. No fue un juego. Cuando fue crucificado,
cuando fue clavado, Él quiso limpiar nuestros pecados y nos ha limpiado perfectamente. Cuando Dios nos ve a nosotros, nosotros somos justos, somos limpios. Una vez yo estaba en casa, vino una llamada. Era una llamada de África, Liberia, de Johan Choi. Fue picado por un escorpión y se estaba muriendo. Yo le dije, Johan, escúchame muy bien. En esta mañana he leído la Biblia. En Isaías capítulo 40, versículo 31, dice, el que espera en Jehová tendrá nuevas fuerzas. Johan, en la Biblia, los 66 libros de la Biblia es la palabra de Dios. Tú te estás muriendo por el veneno del escorpión, pero en la palabra de Dios dice que el que espera en Jehová tendrá nuevas fuerzas. Tú, para poder vencer el veneno del escorpión, necesitas nuevas fuerzas. Entonces, mira a Jehová, espera en Jehová. Entonces Dios te dará las nuevas fuerzas. Él estaba muriéndose, su presión bajó a 20, su temperatura bajó a 17. Era como un cadáver, pero precisamente pude conversar con él y él aceptó las palabras. Él tenía el corazón de que se iba a morir. Entonces yo viviré. Y así se durmió. Al día siguiente, ese hermano se levantó y fue limpio. Nosotros nada más creemos en la promesa de Dios. No colocamos nuestros pensamientos, dejando todo pensamiento religioso. Si nosotros creemos solamente en la palabra de Dios, entonces el corazón de ustedes será uno con el corazón de Dios. Si Dios dice de que nosotros somos justos, no, yo soy pecador. Eso es tener un corazón diferente y así uno no podrá recibir la bendición de Dios. Hay que unir el corazón con el corazón de Dios. Dios dijo claramente de que nosotros somos justos. Nos dijo exactamente, yo creo en la Biblia. Si Dios me dice de que soy justificado, entonces es cierto, es correcto de que soy justificado. Ahora entonces soy justificado, soy limpio, yo soy santificado. El presidente de Ghana me ha dicho así, yo ya estoy lavado, yo soy santificado ahora, soy justificado. Y estuvo muy, muy contento. Después de 4 horas, después de que pasaron 4 horas, él fue a los brazos del Señor, recibiendo el perdón de sus pecados, gozando. Hoy en día muchas personas conocen como una teoría de que Jesucristo murió en la cruz. No puede creer de que nos ha limpiado. Ese es el pensamiento de ustedes. Ustedes están dejando sus pensamientos. Estoy seguro de que Dios va a trabajar. Muchas gracias por venir a la reunión de CLF en este tiempo. Que Dios nos permita la bendición preciosa y aprendiendo con el corazón prudente podamos desechar nuestros pensamientos y espero que por la palabra de Dios puedan tener valentía y Dios va a trabajar en la vida de ustedes. Dios Padre, te damos gracias. Con nuestra fuerza, aun si nosotros trabajamos, nosotros no podemos limpiar nuestros pecados, pero nosotros por la sangre de Jesús hemos sido limpios. Nosotros creemos ahora en esta promesa, dejando nuestros pensamientos. Nosotros queremos recibir su voluntad. Guíenos. Muchas gracias. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.